El hacha de doble filo descendió con un estruendoso golpe, partiendo los troncos de roble con precisión por la mitad de un solo tajo. Thomas Garrett retrocedió, jadeando, observando la limpia separación de las dos mitades. En solo una hora había logrado lo que normalmente requería 3, y cada trampero en un radio de 80 kilómetros. Pronto estaría ansioso por aprender su método. Sin embargo, el implemento que sostenía, un diseño destinado a revolucionar la existencia en la frontera durante 20 años, había exigido 8 meses de contratiempos, daño físico y una implacable prueba y error para materializarse. Antes de profundizar, por favor, comparte tu ubicación con nosotros. Si narrativas como esta resuenan contigo, considera presionar el botón de suscribirse, ya que la próxima entrega promete ser aún más extraordinaria que esta. La hoja del hacha se incrustó 7,5 centímetros de profundidad en el tronco congelado de álamo, quedando firmemente atascada. Marcus Webb tiró del mango una vez, luego otra, antes de apoyar el pie contra el tronco, y ejerció fuerza con ambas manos. El hacha se soltó con un chasquido distintivo, pero Marcus se tambaleó hacia atrás, su hombro derecho contorsionándose de forma antinatural. Al recuperar el equilibrio, soltó el hacha y se agarró el hombro, su tez palideciendo. Thomas Garrett, mientras tanto, estaba inspeccionando las trampas a 90 metros de distancia. Escuchó a Marcus gritar su nombre. Para cuando Thomas llegó a la zona de corte de leña detrás de su vivienda, Marcus estaba sentado en el suelo, con su brazo derecho colgando sin vida. Su semblante estaba contorsionado por la agonía. El hombro se había dislocado. Thomas lo reconoció al instante por la posición anormal y por cómo Marcus mantenía su brazo pegado al torso. Thomas ayudó a Marcus a entrar en la cabaña, dedicando la hora siguiente a intentar recolocar el hombro, empleando métodos que había visto usar a un trampero llamado Carson 5 años antes. Cuando la articulación finalmente volvió a su posición, ambos estaban empapados en sudor, a pesar del gélido aire de febrero. Durante la semana siguiente, mientras Marcus se recuperaba y Thomas se encargaba de todas las responsabilidades del campamento, se hizo evidente que la lesión no estaba sanando correctamente. Marcus apenas podía levantar el brazo más allá de su cintura. Su carrera como trampero, al menos por la temporada actual y potencialmente de forma permanente, había terminado. Thomas había sido el compañero de Marcus durante 3 inviernos. Operaban eficazmente como equipo, gestionando rutas de trampas paralelas y dividiendo las tareas de mantenimiento del campamento. Ahora, Thomas se encontró siendo el único responsable de todas las tareas. Esto incluía inspeccionar trampas, preparar pieles, cocinar, transportar agua y lo más exigente de todo, cortar leña en el territorio de Montana durante febrero de 1841. Mantener el calor era imperativo. La cabaña requería calefacción continua. Thomas descubrió que dedicaba de 4 a 5 horas diarias únicamente a preparar combustible. Anteriormente, apenas había pensado en cortar leña. Era simplemente una tarea necesaria. Sin embargo, al realizarla sin ayuda durante horas cada día ahora, Thomas comenzó a observar varios detalles. Notó la frecuencia con la que el hacha se incrustaba en la madera en lugar de partirla. También percibió el número de golpes necesarios para dividir un tronco, típicamente de 3 a 5 para el roble, ocasionalmente 7 u 8 si la veta resultaba difícil. Además, observó cómo sus manos desarrollaban ampollas, incluso con los callos ya existentes. Su espalda estaba en agonía y sus hombros ardían de agotamiento. Por encima de todo, observó el considerable gasto de tiempo que no podía dedicar a la caza con trampas. Una tarde de febrero, después de pasar 4 horas cortando leña y obteniendo solo lo suficiente para un par de días, Thomas se sentó junto al hogar, inspeccionando su hacha. Su construcción era robusta, con una cabeza forjada de acero de calidad y un mango de nogal americano curado. Sin embargo, era indistinguible de cualquier otra hacha, poseyendo una forma y masa idénticas. Compartía las mismas limitaciones inherentes. Thomas giró el hacha en su mano, examinando la inclinación de la hoja, su punto de equilibrio y el método de unión del mango a la cabeza. Desde su litera, Marcus observaba, con el brazo en cabestrillo. Preguntó sobre los pensamientos de Thomas, a lo que Thomas respondió. Reflexionó sobre la necesidad de que las hachas se fabricaran de tal manera, cuestionando si existía un diseño superior. Marcus desestimó su pregunta, afirmando que estaban malgastando sus esfuerzos, ya que las hachas habían sido construidas idénticamente durante siglos. Thomas no ofreció ningún contraargumento, pero su contemplación persistió. Su investigación comenzó a principios de marzo de 1842. Con el periodo más duro del invierno a sus espaldas, aunque la naturaleza salvaje de Montana seguía siendo gélida, inició su investigación observando el proceso real de la división de la madera bajo la hoja de un hacha. Eligió secciones de madera de varias especies, roble, pino, álamo, álamo temblón, y las partió meticulosamente, anotando cada detalle. Observó que la madera no se fracturaba de manera consistente. En cambio, se adhería a la veta de la madera, explotando vulnerabilidades inherentes dentro de su composición celular. Cuando el filo del hacha golpeaba en el ángulo correcto, alineado con estos patrones de veta, la sección de madera se partía sin problema. Por el contrario, si la hoja impactaba en un ángulo incorrecto o a contraveta, se incrustaba o rebotaba. Comenzó a registrar estas tendencias. El roble, por ejemplo, exigía mayor potencia.
pero cedía predeciblemente cuando su beta era interpretada correctamente. El pino se partía fácilmente, pero la hoja con frecuencia se atascaba en su madera pegajosa. El álamo, al ser flexible, requería precisión, en lugar de pura fuerza. La madera congelada reaccionaba de manera completamente diferente a la madera descongelada, exigiendo inclinaciones de hoja más agudas y golpes más vigorosos. Thomas dedicó muchas horas a examinar los troncos partidos, analizando las formaciones de fractura y esforzándose por comprender por qué ciertas separaciones eran limpias mientras que otras eran irregulares. Durante el mes siguiente, Thomas viajó a otros 4 campamentos de tramperos, todos accesibles en un día de viaje. Observó los diversos métodos que los hombres empleaban para partir la madera. La mayoría dependía de la pura fuerza física. Golpeaban con fuerza y continuamente hasta que la madera cedía. Una minoría, sin embargo, utilizaba un enfoque más refinado, examinando cada tronco antes del golpe inicial y seleccionando meticulosamente los puntos de impacto. Thomas observó que incluso los leñadores más hábiles aún dedicaban periodos considerables a esta tarea. Incluso el método más eficaz al emplear un hacha convencional requería varios golpes para cada tronco. La limitación no residía en los individuos, sino en la herramienta misma. Al regresar a su propia vivienda, Thomas comenzó a esbozar modificaciones, utilizando carbón en secciones aplanadas de corteza. Representó hachas con mangos extendidos para mejorar la ventaja mecánica. Ilustró hojas con ángulos diversos, algunas delgadas y afiladas, otras anchas y obtusas. También esbozó variaciones en la distribución de la masa. Esto implicaba reposicionar el centro de gravedad más cerca o más lejos de la hoja. Marcus, que se estaba recuperando gradualmente, consideró estos esfuerzos con considerable duda. Le informó a Thomas que si existiera un método superior para fabricar un hacha, se habría descubierto muchos siglos antes. Thomas respondió: quizás nadie había necesitado su descubrimiento con suficiente urgencia. Las ideas de Thomas lo estaban guiando hacia una comprensión profunda que lo revolucionaría todo. El problema con las hachas convencionales no era una característica particular, más bien se refería al contacto de la hoja con la madera durante el proceso de hendido. Una cabeza de hacha convencional penetraba la madera, generando una fuerza de cuña que separaba la madera. Sin embargo, una vez que la hoja se incrustaba en el tronco, esa acción de cuña dejaba de funcionar eficazmente. La hoja se atascaba, requiriendo más golpes para terminar el hendido. Thomas reflexionó: ¿y si existiera un método para mantener la fuerza de cuña durante toda la operación de hendido? ¿Y si la hoja no constara de una sola cuña, sino de varias, operando en sucesión? Todavía no había concebido cómo construir tal implemento, pero había identificado el problema central. El hacha convencional dejaba de ser efectiva a mitad de su tarea. Thomas tenía que idear una herramienta que completara lo que empezaba. Su alteración inicial ocurrió a finales de marzo de 1842, cuando llevó su hacha común a un herrero, en un puesto comercial ubicado a 2 días de viaje, pidiéndole al artesano que estrechara el ángulo de la hoja a 20 grados, en lugar de los 35 habituales. El herrero cuestionó la demanda, pero accedió una vez que Thomas le pagó por adelantado con pieles de castor. Thomas luego regresó a su morada, convencido de haber resuelto el problema. Una hoja más delgada debería penetrar más profundamente con menor oposición, necesitando así menos golpes para lograr cada separación. El hacha modificada funcionó de manera inferior. La hoja delgada penetró la madera sin esfuerzo, pero generó prácticamente ninguna fuerza de hendido. Se comportó como una cuña, insertada en una fisura que se resistía a expandirse. Thomas golpeó 5, 6, incluso 7 veces troncos que antes solo habían requerido 3 golpes. La hoja se incrustó tan profundamente que su extracción se convirtió en un desafío independiente. Después de 2 días de pruebas, Thomas admitió que el ángulo agudo resultó ser un fracaso total. Luego siguió la estrategia inversa. Volvió al herrero y pidió un ángulo de hoja más ancho, de 50 grados. Creyendo que una mayor fuerza de cuña partiría los troncos más rápidamente, el herrero le informó a Thomas que estaba desperdiciando metal de calidad, pero una vez más aceptó el pago y realizó el trabajo. La hoja de ángulo ancho rebotó en la madera dura, como un mazo golpeando una roca. No logró penetrar lo suficiente para iniciar ninguna separación. Thomas sintió como si estuviera aporreando los troncos para someterlos, en lugar de dividirlos. Este revés subsiguiente le costó una semana adicional de esfuerzo y más pieles. Thomas luego experimentó con la longitud del mango. Construyó un mango de 1,2 metros de largo, presumiendo que una mayor palanca amplificaría su poder de golpe. El golpe inicial demostró por qué nadie usaba mangos de 1,2 metros. El hacha resultó increíblemente difícil de manejar, con su distribución de peso completamente incorrecta. Casi perdió el control durante el balanceo y clavó la hoja en la tierra. Recortó el mango a aproximadamente 45 centímetros de su bota, creyendo que una longitud más corta ofrecería mayor control. Sin embargo, el mango reducido eliminó por completo cualquier ventaja mecánica. Cada golpe se sentía débil e improductivo, dejándolo en el punto de partida una vez más. Su revés más peligroso ocurrió en mayo, cuando Thomas había encargado una hoja personalizada.
Esta hoja presentaba una curvatura experimental que esperaba que dirigiera las hendiduras de la madera de manera más eficiente a lo largo de la veta. En su tercer intento con esta hacha en particular, el mango se fracturó en el punto de conexión con la cabeza. La cabeza del hacha pasó zumbando junto al rostro de Thomas, tan cerca que sintió la perturbación del aire que creó, antes de incrustarse en un tronco a aproximadamente 4,5 metros de distancia. Thomas permaneció inmóvil, comprendiendo el escape por poco de la fatalidad que había experimentado esa noche. Luego inspeccionó el mango fracturado y reconoció su error. Había comprometido la integridad de la madera al dar forma excesiva a la unión para que encajara con el implemento curvo. Marcus aconsejó a Thomas que abandonara estas pruebas antes de sufrir un accidente fatal. Thomas había probado 5 diseños de hachas diferentes. Había gastado una parte considerable de sus ingresos de primavera en suministros y cargos de herrería, y casi perece durante estos intentos. Había determinado de manera concluyente qué enfoques eran ineficaces: hojas delgadas, hojas anchas, mangos extendidos, mangos abreviados y hojas curvas. Todos resultaron infructuosos. Sin embargo, aún no había descubierto una solución viable. Esa revelación aún estaba a varios meses de distancia. A finales de abril de 1842, Thomas emprendió un viaje de aprovisionamiento a Fort Benton. Este puesto comercial estaba situado a 3 días de viaje al noreste de su morada. Necesitaba pólvora, plomo, sal y harina. El fuerte bullía con las operaciones de primavera, mientras los tramperos vendían sus pieles de invierno. Los comerciantes estaban preparando mercancías para la próxima temporada de comercio. Thomas intercambió sus pieles y estaba cargando provisiones en su animal de carga cuando un sonido constante y percusivo llegó a sus oídos. Viniendo de detrás de uno de los almacenes, dobló la esquina para descubrir a un equipo de leñadores preparando maderas para la construcción de una nueva instalación de almacenamiento. 4 individuos estaban trabajando con un enorme tronco de pino. Este tronco medía quizás 90 centímetros de diámetro. No estaban empleando hachas. En su lugar, utilizaban cuñas de hierro, insertadas una tras otra. El trabajador inicial clavaría una cuña en una extremidad de la madera, iniciando una fisura. El segundo individuo insertaría entonces otra cuña aproximadamente 15 centímetros más adentro en esa misma fisura. El tercer y cuarto trabajador luego martillarían cuñas subsiguientes, progresivamente a lo largo del tronco, cada una expandiendo y profundizando la hendidura. Thomas observó cómo la enorme madera se separaba limpiamente en toda su extensión en menos de 5 minutos. Este método no era novedoso. Las cuñas se habían empleado para hender madera desde la antigüedad. Sin embargo, observar a los hombres operar de manera coordinada, con cada cuña avanzando el esfuerzo de la anterior, encendió una idea en la mente de Thomas. Las cuñas no eran efectivas de forma aislada. Más bien, funcionaban de manera colaborativa, cada una ensanchando progresivamente la fisura hasta que la integridad estructural de la madera cedía por completo. ¿Y si un hacha pudiera funcionar de manera similar? No una sola hoja realizando toda la tarea, sino varias hojas dispuestas secuencialmente, cada una reanudando el trabajo donde la anterior concluyó. Thomas permaneció observando al equipo durante 20 minutos, examinando meticulosamente los ángulos de las cuñas, su separación y cómo se colocaba cada una para optimizar la potencia de hendidura generada por la cuña precedente. Los trabajadores finalmente se dieron cuenta de su intensa mirada y le preguntaron si necesitaba ayuda. Thomas lamentó haber interrumpido su trabajo y regresó a sus provisiones. Sus pensamientos estaban a mil. El viaje de 3 días de regreso a su morada fue consumido por esta idea singular. Una hacha típica presentaba solo una cuña. Esto generaba una fuerza de división hasta que se incrustaba en la madera, momento en el que la fuerza cesaba. Sin embargo, ¿qué pasaría si una segunda hoja se colocara detrás de la inicial, colocada para ensanchar progresivamente la hendidura a medida que la hoja principal perforaba el material? La hoja primaria iniciaría la rotura, con la hoja secundaria desplazada varios centímetros. Expandiría esa fisura antes de que la madera tuviera la oportunidad de ofrecer resistencia. 2 hojas operando secuencialmente, similar a las cuñas para talar madera, pero incorporadas en una sola herramienta. Thomas llegó a su morada el 2 de mayo y rápidamente comenzó a dibujar. Esbozó una cabeza de hacha con una hoja principal y una hoja adicional en forma de cuña, situada 5 centímetros detrás de la primera. El diseño parecía peculiar, inestable y potencialmente poco práctico. Sin embargo, el concepto subyacente parecía sólido. Marcus preguntó por el dibujo de Thomas. Thomas respondió que creía haber comprendido por fin el defecto en todos los esfuerzos anteriores. Había estado intentando refinar una hoja solitaria. Lo que se necesitaba eran 2 hojas funcionando en conjunto. Thomas localizó a un herrero llamado Heinrich Volker en un pequeño puesto comercial 48 kilómetros al sur de su cabaña. Volker, un artesano alemán, poseía una habilidad considerable y estaba dispuesto a aceptar encargos poco convencionales siempre que se le compensara justamente. Thomas le presentó los dibujos para la configuración de doble hoja. Volker examinó los esquemas, planteó numerosas preguntas sobre los ángulos de las hojas y su colocación escalonada. Luego proporcionó un presupuesto de 6 pieles de castor de primera calidad.
Thomas accedió sin dudarlo. La fabricación requeriría una quincena. Thomas regresó a mediados de mayo para recoger su prototipo inicial. El hacha de doble hoja apareció precisamente como la había representado, una hoja principal fijada a 30 grados, con una hoja secundaria en forma de cuña a 45 grados, colocada 5 centímetros detrás de la primaria. Su masa total era de 4,1 kilogramos, lo que la hacía 0,9 kilogramos más pesada que un hacha convencional. Thomas compensó a Walker y regresó a su morada, ansioso por ponerla a prueba. El golpe inicial casi detuvo abruptamente todo el experimento. El hacha exhibía un equilibrio terrible. La hoja secundaria generaba una distribución de peso imprevista. Esto hizo que la herramienta intentara girar en el agarre de Thomas a mitad del balanceo. Logró golpear la madera y la doble hoja produjo una hendidura notable. Sin embargo, manejar el hacha exigía un esfuerzo inmenso. Después de 20 golpes, los antebrazos de Thomas le dolían de agotamiento, por lidiar con la masa desigual. El concepto de diseño subyacente era sólido, pero su implementación era completamente defectuosa. Thomas volvió a visitar a Walker 3 días después, proponiendo alteraciones precisas: disminuir la masa total a 3,2 kilogramos y reposicionar la hoja secundaria 2,5 centímetros más cerca de la hoja principal, y modificar el ángulo de la hoja primaria a 35 grados. Walker realizó los ajustes, solicitando 2 pieles adicionales. El segundo prototipo mostró mejoras. Sin embargo, seguía siendo imperfecto. Las hojas estaban ahora excesivamente cerca, impidiendo su eficacia de división mutua. Thomas regresó repetidamente durante las 6 semanas siguientes. Thomas realizó 5 viajes a la herrería de Walker. Cada prototipo revelaba nuevos problemas. La tercera iteración presentaba una separación precisa de las hojas, pero el mango estaba fijado en un ángulo incorrecto. Esto hizo que los impactos precisos fueran casi inalcanzables. La cuarta iteración presentaba un mango excesivamente delgado, que se fracturó después de solo 50 impactos. La quinta iteración, sin embargo, tenía sus cuchillas correctamente alineadas. Sin embargo, pesaba 3,63 kilogramos, resultando demasiado engorroso para una operación prolongada. Thomas se encontró dedicando más tiempo a los viajes a la forja que a evaluar sus prototipos. Sus reservas de pieles de castor disminuían rápidamente. La adquisición de conocimiento fue ardua. Thomas partió cientos de troncos experimentales, registrando meticulosamente cada resultado. Determinó los ángulos de las cuchillas usando cuerdas y contrapesos. Se aseguró de que cada prototipo se ajustara precisamente a sus especificaciones. Comprobó que la colocación de la cuchilla era crítica, incluso hasta meras fracciones de milímetro. Si se colocaban demasiado cerca, las cuchillas se obstruirían entre sí. Si estaban demasiado separadas, la cuchilla auxiliar no se activaba antes de que la madera ofreciera resistencia a la hendidura. Se dio cuenta de que la longitud del mango influía no solo en la ventaja mecánica, sino también en la precisión del golpe. Un mango de 81,28 centímetros facilitaba el arco y el control correctos. Un mango de 76,2 centímetros resultó demasiado corto, mientras que uno de 86,36 centímetros era excesivamente largo. Sus manos adquirieron callos duraderos, que se formaron sobre los que ya tenía. Su hombro derecho le palpitaba perpetuamente debido a la incesante experimentación. Marcus le informó a Thomas que se había obsesionado, sosteniendo que estaba desperdiciando toda una temporada persiguiendo una mejora inalcanzable. Thomas admitió el punto sobre su obsesión, pero estaba convencido de que se acercaba a una solución funcional. El 9 de julio de 1842, Thomas recuperó de la forja de Walker lo que anticipaba sería su prototipo definitivo. Las especificaciones de diseño eran exactas. Después de meses de meticuloso refinamiento, la cuchilla principal estaba fijada a 35 grados, la cuchilla de cuña secundaria a 50 grados, con una separación desplazada de 5.715 centímetros. La masa total era precisamente de 3.175 kilogramos. El mango medía 81,28 centímetros de largo, elaborado con nogal americano curado con su veta extendiéndose uniformemente a través de la madera. Su centro de equilibrio estaba situado 10,16 centímetros debajo de la cabeza del hacha, facilitando una rotación sin esfuerzo durante el golpe. Thomas regresó a su vivienda y eligió 6 troncos de roble uniformes. Cada tronco medía aproximadamente 45,72 centímetros de diámetro, poseía una veta recta y carecía de nudos aparentes. Procedió a partir 3 troncos usando su hacha convencional, contando los golpes y monitoreando la duración de la tarea. El tronco inicial necesitó 4 impactos y consumió aproximadamente 2 minutos, incluyendo el reposicionamiento. El segundo tronco requirió 5 impactos, tomando 3 minutos. El tercer tronco también necesitó 4 impactos, durando 2 minutos. El tiempo acumulado para estos 3 troncos ascendió a 7 minutos, con un total de 13 impactos. Luego tomó el hacha de doble filo y avanzó hacia los 3 troncos de roble restantes. El golpe inaugural descendió precisamente sobre el ápice del tronco. La cuchilla principal penetró profundamente, iniciando la hendidura primaria. Momentos después, la cuchilla de cuña auxiliar se activó, ensanchando brutalmente la fisura. El tronco se separó completamente con un solo golpe.
Acompañado de un sonido similar a un disparo, Thomas permaneció inmóvil, mirando las dos secciones limpiamente divididas. Había logrado en un solo golpe lo que típicamente requería 4. El segundo tronco se partió de manera idéntica. Un golpe, separación perfecta. El tercer tronco presentaba una veta más desafiante, con una ligera torsión que normalmente provocaría un atasco. La doble cuchilla lo cortó sin esfuerzo en un solo impacto. Thomas había partido con éxito 3 troncos en 90 segundos, utilizando solo 3 golpes en total. La mejora estaba lejos de ser insignificante. Resultó revolucionario. Dedicó el resto del día a experimentar con varias especies de madera. El pino se partía con tal precisión y velocidad que Thomas se vio obligado a reducir su ritmo. Para evitar el agotamiento, la madera de álamo, que normalmente requería 6 o 7 golpes con un hacha convencional, se partía en solo 2 golpes usando la herramienta de doble hoja. Incluso la madera congelada de las reservas invernales se partía con extraordinaria facilidad. La hoja auxiliar en forma de cuña evitaba el atasco. Eso hacía que la madera congelada fuera tan difícil de trabajar con las herramientas de tala convencionales. Thomas registró el tiempo que le llevó partir aproximadamente 3,6 metros cúbicos de madera dura variada, completándolo en 97 minutos de principio a fin. Había partido volúmenes equivalentes a principios de la primavera usando su hacha convencional. Esos esfuerzos anteriores habían requerido de 3 a 4 horas. El diseño de doble hoja había reducido su tiempo de corte de madera, la duración en más del 50%. Marcus salió al exterior para investigar el alboroto y encontró a Thomas en medio de una enorme pila de madera partida. Jadeando, agarrando el hacha de doble hoja, Marcus preguntó sobre la duración del trabajo de Thomas. Thomas respondió, aproximadamente 90 minutos. Marcus examinó la pila de madera, suficiente combustible para al menos 2 semanas, y declaró que era inviable. Thomas le pasó el hacha y lo invitó a probarla personalmente. Marcus dio un solo golpe a un tronco de álamo. Se partió limpiamente. Marcus golpeó un tronco de roble una vez más, con un resultado idéntico. Marcus bajó el hacha deliberadamente y comentó que Thomas realmente había tenido éxito. Había creado un invento que lo revolucionaba todo. La primera persona en presenciar el innovador invento de Thomas fue un trampero llamado Robert Kinney, quien visitó la vivienda a mediados de agosto de 1842. Kinney viajaba hacia el sur, en dirección a Fort Hall, y necesitaba alojamiento para pasar la noche. Thomas le dio la bienvenida, una práctica común entre los hombres de la frontera. Kinney llegó al lugar durante la tarde y rápidamente observó la enorme pila de madera apilada detrás de la vivienda. Comentó que Thomas debía haber dedicado semanas a preparar las provisiones de invierno. En un punto tan temprano de la temporada, Thomas afirmó que había partido la mayor parte los 4 días anteriores. Kinney se rió, asumiendo que Thomas bromeaba. Thomas no le devolvió la risa. Agarró el hacha de doble hoja e instruyó a Kinney a elegir cualquier trozo de madera de la pila. Kinney seleccionó un tronco de roble sustancial con nudos prominentes, del tipo que normalmente exigiría un esfuerzo considerable. Thomas lo partió con un solo golpe. Kinney permaneció en silencio momentáneamente, luego solicitó inspeccionar el hacha. Thomas le explicó su construcción. Mientras Kinney examinaba la disposición de doble hoja, la hoja principal inicia la hendidura. La hoja auxiliar en forma de cuña, colocada detrás, expande la fisura antes de que la madera pueda ofrecer resistencia. Un par de hojas que operan secuencialmente, similar a las cuñas de madera, pero incorporadas en una sola herramienta. Kinney preguntó si podía intentarlo. Thomas le pasó el hacha. Kinney partió 3 troncos con 3 golpes y preguntó sobre el origen de fabricación del hacha. Thomas le informó de la herrería de Volker y detalló los ángulos y las especificaciones técnicas de la hoja. Precisamente, afirmó Kinney, cada trampero de la región desearía tener una de estas. Thomas expresó su esperanza, ya que el invierno se cobraba la vida de aquellos que carecían de leña. Kinney partió a la mañana siguiente. Sin embargo, difundió la noticia de sus observaciones. En 15 días, 3 tramperos adicionales visitaron la vivienda de Thomas. Los visitantes venían específicamente para examinar el hacha de doble hoja. Thomas la mostraba libremente a cada persona, respondiendo abiertamente a las preguntas sobre su construcción, indicando que no tenía intención de ocultar ninguna información propietaria. No buscaba ni ganancia económica ni ventaja personal de esta invención. Su único deseo era mejorar las capacidades de supervivencia de los demás. Un antiguo herrero, Samuel Cross, preguntó si Thomas se opondría a que él replicara el diseño. Thomas respondió que, de hecho, se opondría si Cross no producía copias, enfatizando la necesidad crítica de estas herramientas. Para octubre de 1842, 7 de estas hachas de doble hoja circulaban por el norte del territorio de Montana. Samuel Cross había fabricado 4 réplicas en su modesta herrería en la naturaleza, recuperando solo el costo de los materiales y la mano de obra fundamental. Cada individuo que adquirió una reportó resultados idénticos e impresionantes. La duración requerida para partir madera se redujo en al menos un 50%. Menos golpes se tradujeron en una menor fatiga y una menor probabilidad de lesiones. Las personas que antes encontraban ardua la tarea diaria
de partir leña ahora la realizaban rápidamente. Posteriormente podían dedicar su tiempo a tareas más fructíferas. Los tramperos comenzaron a referirse a esas herramientas como hachas Garrett, adoptando el apellido de Thomas, a pesar de su constante desaprobación de esta nomenclatura. Algunos las llamaban doble hendidura o hachas de hendidura. Aunque la nomenclatura difería, las especificaciones de diseño fundamentales permanecían uniformes: una hoja principal de 35 grados y una cuña secundaria de 50 grados. Un desplazamiento de 5,7 centímetros, una masa total de 3,2 kilogramos y una longitud de mango de 81 centímetros. Estas medidas precisas fueron la culminación de muchos meses de intentos fallidos y experimentación rigurosa, y ahora se estaban difundiendo ampliamente. Circulaban sin restricciones por las regiones montañosas, llevadas por individuos que reconocían que herramientas superiores eran cruciales para soportar el invierno de 1842 y la subsiguiente primavera de 1843. El diseño de doble hoja sufrió modificaciones a medida que varios individuos lo personalizaban para adaptarse a sus requisitos particulares. Samuel Cross, el herrero responsable de forjar las réplicas iniciales, realizó pruebas con una cuña adicional más pequeña colocada entre las hojas principal y secundaria. Su hipótesis postulaba que 3 hojas partirían la madera con mayor velocidad que 2. Sin embargo, el resultado resultó inconsistente. Esta configuración de 3 hojas funcionó excepcionalmente bien en maderas más blandas, como el pino y el álamo, haciendo que se partieran con una fuerza casi explosiva. Por el contrario, cuando se aplicaba a maderas duras, la cuña central generaba obstrucción, disminuyendo así la eficiencia a un nivel inferior al de la configuración inicial de doble hoja. En consecuencia, Cross descontinuó el diseño de triple hoja para su aplicación generalizada. No obstante, conservó una para tareas específicas que involucraban maderas más blandas. Un trampero llamado William Dawson se encontró con un desafío distinto. Sus rutas de trampeo estaban situadas en regiones elevadas, donde las temperaturas ambiente caían a entre -34 y -40 grados Celsius. En tales condiciones gélidas, la madera se volvía frágil y se fracturaba de manera diferente en comparación con los troncos no congelados. Dawson llevó su hacha de doble hoja a un herrero en Fort Benton, pidiendo ángulos de hoja más agudos, específicamente 60 grados para la coña secundaria, en lugar de los 50 grados estándar. Esta alteración resultó completamente efectiva para la madera congelada, produciendo hendiduras precisas con una resistencia insignificante. La versión invernal especializada de Dawson ganó considerable favor entre los tramperos, que operaban en los territorios más gélidos. Thomas, por su parte, persistió en perfeccionar su diseño inicial. En enero de 1843, incorporó una sutil curvatura al mango. Este implicó doblarlo aproximadamente 3 grados a lo largo de toda su extensión. El arco mejoró la absorción de impactos, mitigando así la fuerza abrupta transferida a sus manos y hombros. Con cada golpe, esta sutil alteración hizo que las tareas prolongadas de partir fueran considerablemente más cómodas. Además, realizó pruebas con varios métodos de refuerzo del agarre del mango. La aplicación de tiras de cuero formó un acabado texturizado, lo que dificultaba el deslizamiento durante el trabajo extenuante. Nuevos avances surgieron del conocimiento práctico. Por ejemplo, un trampero descubrió que aplicar una capa a las hojas de grasa de oso derretida disminuía la resistencia y evitaba que la resina de maderas adhesivas, como el pino, se acumulara en el metal. Otro individuo observó que curvar suavemente los bordes, en la unión de la cuña secundaria y el filo principal, eliminaba un área vulnerable donde ocasionalmente aparecían fisuras en la aleación. Estas mejoras menores se difundieron abiertamente en puestos comerciales y puntos de reunión. La configuración de doble hoja experimentó un refinamiento creciente a través de pruebas colaborativas, y para la primavera de 1843, los conceptos fundamentales estaban firmemente establecidos, aunque su ejecución precisa difería. Un trampero tenía la opción de encargar un hacha Garrett a cualquier metalúrgico hábil y obtendría un implemento de doble hoja útil. Sin embargo, los ángulos y medidas precisos podían variar algo según la comprensión del herrero y la aplicación específica del cliente. El avance fundamental, sin embargo, se mantuvo constante. 2 hojas operando en tándem para lograr hendiduras que las hachas de una sola hoja encontraban desafiantes. El efecto tangible era cuantificable. Los tramperos indicaron dedicar entre 1 y 2 horas diarias a la división de madera, en lugar de las 4 o 5 horas anteriores. Esta reducción de tiempo resultó directamente en una mayor producción de trampas, o, alternativamente, mayores periodos de reposo, ambos siendo bienes preciosos dentro de la ardua existencia montañesa. La incidencia de lesiones derivadas de percances al partir madera disminuyó significativamente. Un número reducido de golpes se tradujo en menos ocasiones de impactos de refilón, fracturas de mango o errores relacionados con
la fatiga. El hacha de doble hoja había resuelto un problema que la mayoría de los individuos había considerado intratable, y este remedio se estaba difundiendo por todo el norte, de la zona de las montañas rocosas. De 1843 a 1850, el hacha de doble hoja fue adoptada como equipo estándar por los tramperos y los primeros colonos en las montañas rocosas del norte. Los metalúrgicos en importantes centros comerciales como Fort Benton, Fort Hall y Fort Bridger mantuvieron los planos fácilmente disponibles y fabricaron estas herramientas bajo demanda. Los diseños se extendieron más allá de Montana, llegando al territorio de Wyoming, al territorio de Idaho y hacia el norte hasta el Canadá británico. Los tramperos que recorrían sus rutas transportaron el diseño, exhibiéndolo en puntos de reunión donde cientos de hombres de la frontera se congregaban anualmente durante los meses de verano para comerciar pieles y reponer provisiones. Los colonos que se establecieron en la zona durante la última parte de la década de 1840 adoptaron rápidamente el implemento. Preparar el terreno para fines agrícolas requería partir grandes volúmenes de madera, para viviendas, cercados y calefacción. La configuración de doble hoja redujo significativamente este arduo trabajo. Un hogar pudo desbrozar y construir en una sola temporada lo que antes había requerido dos. La correspondencia y los diarios de esa época citan las hachas de partir o las hachas de doble hoja como implementos indispensables, con una importancia comparable a las armas de fuego y los arados agrícolas. Un registro de un colono en 1848 detallaba la división de suficientes estacas para cercas en una sola semana, para abarcar aproximadamente 1,6 hectáreas. Esta tarea, que habría ocupado un mes completo usando implementos convencionales, vio a las empresas madereras experimentar con variantes ampliadas para el procesamiento industrial de madera. Múltiples sitios encargaron hachas colosales de doble hoja. Los experimentos, que involucraban objetos que pesaban entre 7 y 9 kilogramos, buscaban revolucionar el procesamiento de troncos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, el diseño de doble hoja en sí resultó ser muy eficaz. Aunque era adecuada para la supervivencia personal y para establecer una granja, no podía competir con las sierras de tronzar para la producción de madera a gran escala. Su uso óptimo seguía siendo para una sola persona. Con una sola hacha se podía preparar suficiente leña para un invierno o materiales de construcción para una temporada. Para tareas tan específicas, ningún otro método ofrecía mayor eficiencia. El diseño ganó renombre a través de demostraciones prácticas, no mediante marketing oficial. Un colono podía observar las actividades de un vecino. Al ver la rapidez con la que el vecino partía leña, las preguntas llevarían a una inspección de la herramienta. Sus especificaciones serían entonces replicadas o encargadas al herrero más cercano. Para el año 1848, casi todas las granjas o puestos de trampero en las rocosas del norte poseían al menos un hacha de doble hoja. La pura utilidad de la herramienta la había hecho universalmente presente. Thomas persistió en la caza de pieles hasta 1848, momento en el que la disminución de la población de castores y la caída en picado de los valores de las pieles hicieron que la ocupación fuera inviable. El auge de la industria del sombrero de seda en las regiones orientales había erradicado la necesidad del fieltro de castor. En consecuencia, los tramperos de todo el oeste estaban abandonando las montañas, buscando nuevas perspectivas en la agricultura. Ya fuera buscando oro o reubicándose en Oregón o California, Thomas se deshizo de su equipo de tramperos restante y se despidió de Marcus, quien se había recuperado. Suficientemente recuperado para trabajar como peón de rancho en Wyoming, se unió luego a una caravana de carretas con destino al oeste. De sus años como trampero conservó un solo objeto, su hacha inicial de doble hoja. Este era el séptimo prototipo, que finalmente había resultado exitoso. La herramienta había partido miles de troncos durante 6 años de operación continua, habiéndose reemplazado sus mangos en 2 ocasiones. Sin embargo, la cabeza de doble hoja mantuvo su filo y utilidad. Thomas la empleó para preparar leña para las fogatas de cocina durante toda la expedición de 2 meses al territorio de Oregón. Otros individuos que viajaban con la caravana observaron el hacha distintiva y preguntaron por ella. Thomas explicó su diseño, tal como lo había hecho innumerables veces antes, revelando abiertamente sus especificaciones, lo que había transformado su existencia y la de muchos otros en toda la frontera. Thomas Garrett se estableció en 32,37 hectáreas en el valle de Willamette. Dentro del territorio de Oregón, durante el otoño de 1848, construyó una vivienda, utilizando su hacha de doble hoja para partir todas las tablas y la madera. Luego desbrozó tierras y sembró cultivos, y progresivamente pasó de ser un hombre de la frontera a un agricultor. En 1850 se casó con Catherine, una viuda cuyo cónyuge había perecido durante la expedición de la caravana de carretas hacia el oeste. Durante los 4 años siguientes, dieron la bienvenida a 2 hijas. La existencia de Thomas se volvió común y doméstica, un marcado contraste con el entorno salvaje que casi le había costado la vida, y la ingeniosa invención que lo había preservado. El hacha de doble hoja estaba colgada en su granero, entre otras herramientas. Sus hijas crecieron observando a su padre partir leña con notable facilidad. Sin embargo, nunca percibieron el hacha como algo extraordinario. Para ellas, era simplemente la herramienta que su padre usaba.
Thomas rara vez hablaba de su tiempo como trampero. Su pasado había quedado atrás. Su atención se dirigía al cultivo, la ganadería y el sustento de su hogar. Al mismo tiempo, en toda la frontera, la herramienta que llevaba su nombre cayó gradualmente en desuso. La década de 1850 trajo consigo un rápido desarrollo industrial en todo el oeste americano. Los aserraderos, inicialmente impulsados por agua y posteriormente por vapor, eran capaces de procesar madera significativamente más rápido que cualquier herramienta manual. Los asentamientos se expandieron hasta tal punto que la leña se transformó en una mercancía comercializable. Ya no era algo que cada hogar preparara de forma independiente. Para la década de 1860, los jóvenes criados en zonas urbanas bien establecidas ya no adquirían la habilidad de partir madera manualmente, ya que podían comprarla fácilmente precortada y entregada. Solo un puñado de herreros continuó forjando hachas de doble filo. La necesidad de ellas había desaparecido a medida que el entorno de la frontera se transformaba en áreas asentadas con infraestructura desarrollada. Esta herramienta había sido perfectamente adecuada para un periodo histórico particular, una época en la que la gente residía aislada en la naturaleza y su propia supervivencia dependía de la eficacia individual. Esa era llegaba a su fin. El diseño de doble filo, que había sido innovador 2 décadas antes, se convirtió en una mera curiosidad, mencionado ocasionalmente por tramperos ancianos, contando historias que las generaciones posteriores apenas podían creer. Thomas Garrett falleció el 14 de marzo de 1873, a la edad de 64 años, sucumbiendo rápidamente a un derrame cerebral mientras trabajaba en su granero. Su obituario, publicado en el periódico The Oregon City, mencionaba su pasado como trampero en las montañas rocosas durante la década de 1840, antes de su asentamiento en el valle de Willamette. El aviso hacía referencia a su esposa, hijas y nietos, pero no mencionaba un hacha que había revolucionado la supervivencia en la frontera. Para miles de individuos, durante un periodo de 2 décadas y a lo largo de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Su hacha de doble filo fue heredada por su hija mayor, quien la conservó por su valor sentimental, pero nunca la usó. Tras su fallecimiento en 1903, el hacha terminó en un granero propiedad de su hijo, quien desconocía su significado único. Permaneció colgada en una pared entre otros implementos anticuados. Su función original y contexto histórico fueron completamente olvidados. Hachas comparables acumulaban polvo en varios graneros, cobertizos y áticos de todo el oeste montañoso. Sus propietarios, si es que les prestaban alguna atención, las consideraban experimentos rudimentarios de herrería fronteriza, intrigantes pero anticuados. Esta invención revolucionaria, que había ahorrado innumerables horas de trabajo y facilitado la supervivencia en uno de los entornos más implacables del planeta, posteriormente pasó desapercibida. La meticulosa resolución de Thomas Garrett a un desafío intratable había funcionado a la perfección, difundiéndose de forma natural. Y luego desapareció por completo de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. El avance tecnológico había vuelto superflua su ingeniosidad y la historia descuidó documentar sus logros, antes de su completa desaparición.